¿Por qué llevo tantos años trabajando en el mercado americano del cómic y no he estado trabajando pues, en otras cosas? Lo principal por lo que entras en el mundo del cómic americano es porque hay más variedad de trabajo, más posibilidad de entrar a trabajar, es decir, en el mercado europeo. El cómic europeo es como más extenso de trabajar, trabaja menos gente en la producción, se produce menos, también el precio es más elevado por página, es decir, te pagan más por página, te pagan, se compra un cómic más caro también, es decir, un tomo de 48 páginas, que viene a ser a lo mejor como 2 grapas, pues en el cómic europeo es más caro, tiene una edición mejor. Todo esto viene porque se le da un sentido distinto. Y mi estilo, como dibujante de cómic, es un estilo más europeo. Pero porque he estado durante todos estos años trabajando para el mercado americano. Pues sencillamente por eso, porque es más fácil de conseguir un trabajo. Eso sí, tienes que llegar a unos mínimos, tener unos niveles que ellos van a valorar como editores y van a optar por darte o no el trabajo. Entonces, hoy os voy a explicar un poco mi experiencia con el cómic americano. Como ya os he dicho, y los que me conocéis, mi estilo es más narrativo, más europeo, menos explosivo, como así decir. En el cómic americano se suelen hacer muchas splash page, muchas cosas muy impactantes. En cada viñeta a lo mejor se juega mucho con el nivel de expresividad, de como exageración del movimiento y demás. No tanto como en el manga, pero sí es una narrativa muy distinta al europeo. ¿Qué he tenido que hacer yo como un dibujante más de estilo europeo trabajando para el mercado americano? Bien, yo empecé pues haciendo ilustraciones para portadas y demás, y luego ya empecé a publicar en una editorial que se llama Lev Gleason, ¿vale? En su día se llamaba Comic Chapter House y hoy en día se llama Comic House, ¿vale? Han hecho una remodelación en el nivel de editorial y tal, pero esta editorial empecé haciendo un número en el cual me tuve que adaptar muchísimo al estilo del dibujante y al estilo de la narrativa de ese dibujante. A posterior a todo esto, el entintador de ese número que dibujé, es decir, ahí solo hice lápiz, me pusieron un entintador porque querían que fuese todo exactamente, no igual, pero lo más parecido posible a los números anteriores, porque estaba trabajando en el último número de una miniserie. Con lo cual, si hay 3 números anteriores, el cuarto número no puede ser tan distinto. Entonces tuve que adaptarme mucho, tanto a nivel de dibujo, nivel de narrativa y demás. Entonces, después de todo esto, estuve haciendo ilustraciones para ellos y demás. Y me prepararon una serie expresamente para mí, ¿vale? Que es la serie que he estado trabajando hasta hace muy poquito. Y es una serie pues que he acabado un poco agotado de esta serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Los editores querían que yo trabajase con ellos, les gustaba mi estilo, pero a lo mejor no encajaba ese estilo en un estilo de superhéroes. Con lo cual adaptaron una historia de un personaje secundario para que yo trabajase en esa historia. Era una historia de un personaje que era un pirata, y adaptaron una historia, que no os voy a contar por supuesto, pero en ciertos momentos de historias y tal, para que pudiera trabajar en ella. Esta historia todavía no ha salido, por eso no puedo comentar demasiado. Sí que estaréis viendo algunas que otras imágenes de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me tuve que adaptar, pero también los editores querían que yo trabajase con ellos, con lo cual se adaptaron también. A mí el estilo americano no es lo que más me gusta, ya lo he dicho antes, pero era lo que me estaba dando trabajo. Si es lo que te está dando trabajo, preferiblemente
vas a trabajar de algo que te gusta, aunque no sea lo que tú quisieras exactamente hacer, a estar haciendo algo que no te gusta, ¿vale? Tienes la opción de decir, bueno, no me gusta esto, no me gusta este tipo de cómic, pero prefiero hacer esto a no estar trabajando en una fábrica o tener que estar haciendo otras cosas. Entonces, si te sale esta oportunidad, de hecho no es que me saliera la oportunidad, sino que yo la fui buscando un poco en ese sentido, porque claro, yo quería trabajar en editoriales, la posibilidad de editoriales europeas es más con proyecto, la posibilidad de trabajar en editoriales americanas es más con muestras de página, es decir, yo hacía muestras pues, de diferentes personajes, de guiones que me habían pasado, de guiones que conseguí, de guiones que encontré por la web y demás, y fui haciendo páginas de todos esos personajes. Entonces, llegué a enviar a muchas editoriales, unas me contestaron pues que no les interesaba, otras ni te contestaron, otras me contestaron pero no me interesó el trabajo realmente por tema de precios y tema sí, fue más que nada el tema económico. Y luego pues llegó esta editorial con la cual pues me gustó lo que me ofrecieron, me interesó a nivel económico. Y bueno, empecé a trabajar con ellos y ya pues llevo unos cuantos años que llevo trabajando con ellos y bien. Bueno, hay cositas, pero bien en general. Y básicamente el mercado americano es un mercado en el cual te exigen mucho, es muy exigente. Ya no, a lo mejor a nivel de dibujo, que también, pero hay veces que prefieren que el dibujo esté bien, esté correcto, no sea perfecto, pero entregar, ¿vale? Lo más importante en el mercado americano es entregar a unas fechas de entrega. Si la fecha de entrega es ajustada, te tienes que adaptar, tienes que vaciar viñetas, es decir, no hacer a lo mejor una ciudad entera que se vea detrás del personaje, si el personaje está en la calle, hacer algún elemento que ocupe media viñeta, organizarte de alguna manera para ahorrar tiempo y poder entregar. Se penaliza muchísimo el no entregar a tiempo, el tener que hacer, por ejemplo, si tú estás en contacto con editores, a veces te dirán, oye, ¿me puedes hacer 3 páginas en 5 días? ¿O 3 páginas en 2 días? Dices, bueno, es muy justo, pero hay que echarle muchas horas. Si dices que sí, tienes que hacerlo. No puedes decir, mira, sí, y cuando ya queda un día dices, mira, no llego, entonces tienen que buscar un tercer dibujante, porque eso va así. A veces el primer dibujante puede fallar, ya sea porque no llega a tiempo, porque le ha pasado algún problema familiar, le ha pasado cualquier cosa, y tiene que abandonar esa serie o abandonar ese momento. De hecho, yo el cómic que empecé trabajando para esta editorial fue de este modo. El dibujante principal de la serie, por alguna razón, no continuó haciendo esa serie, a lo mejor lo desplazaron a otra serie o no siguió trabajando ahí. Y bueno, y entré ahí para hacer eso. Me dijeron, adáptate a esto, tienes este tiempo para hacerlo y tal. Realmente no me pusieron una fecha de entrega muy ajustada, con lo cual fui bastante sobrado de tiempo. Pero si te la ponen, tienes que adaptarte a eso, ¿vale? Esta es una idea que hay que tener en mente si quieres trabajar para el mercado americano. Tengo que hacer 20 páginas en 18 días, las tengo que hacer. Es decir, si tengo que hacer viñetas vacías, las tengo que hacer porque tengo que acabar. Más vale hacer todas las viñetas, aunque estén un poco vacías, si te sobra tiempo rellenar esos fondos, esos escenarios y demás, pero entregar. Le dan prioridad a eso. Lógicamente, tiene que tener unos mínimos de dibujo, pero si hay algún fallo, van a precisar la entrega. Es que es así, el mercado americano es así.
Luego, el estilo. El estilo se basa mucho en... Por ejemplo, el cómic europeo es más de línea, un dibujo más limpio, un dibujo más cuidado. En el cómic americano, la gran mayoría de editoriales te van a pedir un dibujo con grandes manchas de negro, con mucho sombreado. También depende, porque si te llaman por tu estilo, ellos se van a adaptar. Es lo que os decía antes. La editorial esta se adaptó un poquito a mi estilo y me hicieron una serie para mí, pero el primer trabajo que yo tuve con ellos no fue así, me tuve que adaptar yo a ellos, ¿vale? Si te buscan por tu estilo, ellos se van a adaptar y tal, pero si no, te van a dar una serie de normas que debes cumplir. Adáptate a este dibujo, haz este estilo, haz este tipo de línea, haz este tipo de sombreado, haz este tipo de narrativa, adáptate un poco a la forma de dibujar del otro dibujante, cómo hacía ese dibujante en los números anteriores las caras, las expresiones, los movimientos, los ángulos de cámara. Porque no puede ser que en una miniserie, si es una serie larga, a lo mejor puede haber cambios de dibujante y no pasa nada, pero si es una serie corta, lo más normal es que todos los dibujantes pues se vayan adaptando un poquito. Va a haber diferencias, lógicamente, pero va a haber una serie de puntos o de pautas que tienes que seguir. Luego, a nivel modo de trabajo, ¿cómo he trabajado yo en el mercado americano siempre? Bueno, normalmente es un poco parecido a cómo he trabajado también en el mercado europeo. Lo que pasa es que en el mercado europeo no he llegado a publicar cómic, solo he publicado ilustración. Sí, era una editorial de cómics, con la que trabajo también, pero básicamente todo eran ilustraciones, libros ilustrados de ciertos momentos históricos, de coches o demás, ¿vale? Es temática francesa histórica, con lo cual era un poco distinta. Pero básicamente, ¿cómo trabajaba? Primero, el editor te manda un guión que a lo mejor te pone directamente en contacto con el guionista y el guionista es el que te manda el guión, pero normalmente es el editor el que te lo manda todo, aunque a veces pues te pone en copia al guionista. Luego, una vez tienes el guión, lo que tienes que hacer es leer el guión, entenderlo, saber de qué trata el guión. Mi forma de trabajar es, hago unos storyboards de todas las páginas en chiquitito, que yo lo entienda y que el editor también lo entienda. Luego, una vez que el editor aprueba esos storyboards o me hace cambios, si me hace algún cambio tengo que hacer esos cambios. Si lo aprueba, directamente tengo vía libre para avanzar con esto. Después de estos storyboards, una vez aprobados y demás, empiezo a hacer lo que es el dibujo a lápiz. Es decir, hago los bocetos y termino el lápiz completo. Una vez tengo el lápiz completo terminado, lo vuelvo a enviar al editor. Normalmente si tengo al guionista, si el editor me ha puesto al guionista en copia, yo todo lo que envío también pongo al guionista en copia. ¿Por qué? Porque así, si el guionista tiene alguna idea diferente, ya lo ve. Y no luego, cuando el editor me da el ok, se lo manda al guionista, yo sigo trabajando, el guionista dice algún cambio y eso es lo más caótico que podemos hacer. Después de enviar lo que son los lápices, si hay algún cambio, lo mismo, lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a enviar. Ya dado el visto bueno, normalmente, ya digo, el primer cómic que hice con ellos no hice la quinta, pero normalmente yo hago lápiz y tinta, siempre, tanto en portadas como en cómic o ilustración o lo que sea, me encargo de lápiz y tinta. Hago las tintas, si no hay nada que cambiar, adelante, ya queda el trabajo terminado, y si tengo que alguna corrección, porque a veces esto es algo que suele ocurrir mucho, después de haber mandado unos storyboards, haber mandado unos lápices y hechas las tintas, me hacen cambios que me podían haber dicho en el storyboard o me podían haber dicho en el lápiz, pero sucede, esto sucede simplemente. Entonces a veces tienes que hacer cambios, los haces, lo corriges, una vez listo, pues ya entregas, y normalmente
los contratos en Estados Unidos no te pagan al mes, ni te pagan así. Normalmente suelen ser a los 90 días. Casi siempre. A no ser que sean portadas. Las portadas a veces sí que te las pagan directamente. Pero lo que es el tema de cómic, normalmente es a los 90 días. Y con esto pues sería un poco la experiencia. No sé si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios, os contestaré siempre que dejéis alguna duda. Si no os contesto ya sabéis que me lo volvéis a preguntar o me lo recordáis, porque a veces hay tantas cosas que se te van. A priori no hay nada más que deba así comentar. Básicamente, si quieres buscar trabajo en el mercado americano, tienes que enviar muestras de página. Es decir, si tú te vas a encargar del lápiz, lápiz. Hoy en día el entintador es una figura que ya no existe casi, porque piensa que todo el mundo que trabaja en digital ya hace lápiz y tinta y ya está. Aunque las tintas estén mal, no sean lo más correctas del mundo y demás, pero funciona así hoy en día. Entonces, lo más ideal es que hagas lápiz y tinta, envías al editor. Si el editor está conforme y le gusta, te dará trabajo. A lo mejor no te dan un número entero ni una serie entera, te empezarán dando algunas páginas sueltas, y con eso tendrás que empezar a trabajar. Sobre todo, lo más importante, el consejo más importante es que haya un equilibrio tiempo y calidad. Es decir, si tú tardas 3 días en hacer una página y luego vas haciendo páginas por día y la primera página está muy correcta, muy perfecta, todo muy bien, pero las demás no tienen la misma calidad, pues os digo siempre, dibujad todos los personajes. Una vez tengáis... Se han puesto a hacer un taladro, no sé si se escuchará mucho, voy a acabar rápido. Si tienes todos los personajes y todo lo importante de la historia, una vez hecho esto, dedícate a hacer fondos y a complementar esas imágenes. Y nada, es el consejo que os puedo dar, ¿vale? Pues nada, esto ha sido el vídeo. Dejad vuestro comentario y suscribiros al canal para estar informados de todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!